compartir un mensaje con ustedes el día de hoy que lleva por título Perder para ganar. Diga conmigo, perder para ganar. Cuando Jesús fue crucificado, y estuvo camino al Gólgota, cuando estuvo viviendo ese proceso que muchos de ustedes conocen, lo han visto en películas, y que fue camino a la crucifixión, ocurrió algo curioso, que justamente con él habían dos personas más crucificadas. Y había una persona que era la persona inocente, que era Jesús, y también habían dos personas que eran ladrones, que eran personas que habían estado ahí. No sé si la palabra de decirlo que se lo merecían, pero sí estaban pagando por crímenes que ellos estaban teniendo. Y esto eran dos muertes. O sea, eran dos personas que también murieron justamente con Cristo. Pero me atrevo a decir que en ese lugar no solamente hubieron 3 muertes, sino que hubieron 4. Hubieron 4 muertes en ese lugar porque primeramente cuando Jesús estaba ahí, había uno que le estaba dando improperio, sálvate tú solo, y que está hablando, pero había otro que estaba al lado de Jesús. Uno de esos le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí en este proceso, acuérdate de mí. Quizá pueden haberle dicho otras palabras, pero que en otra forma le estaba diciendo: Señor, el que se merecía estar en este lugar era yo, pero no tú. Y de alguna manera le estaba reconociendo a Jesús que Él era Señor, que Él era alguien importante para su vida, pero en ese momento fue su último segundo para haber reconocido quién era Jesús en su vida. Entonces Jesús, cuando se volteó y lo miró, le dice: de cierto te digo que este día estarás conmigo en el paraíso. Entonces, lo primero ¿por qué decir que había 4 muertes? Porque si bien hubieron 3 muertes naturales, este hombre que reconoció a Jesús tuvo que morir a sí mismo para reconocer al que estaba al lado de él. Y esta persona probablemente haya vivido toda su vida de la misma manera, toda la vida habiendo sido un malhechor, habiendo sido un ladrón, habiendo vivido su vida de una manera que quizás no pueda estar orgullosa, pero vivió toda su vida de la misma manera. Pero en esa instancia, en ese lugar, él reconoció a Jesús como su Señor. Acuérdate de mí, Señor. Jesús, como lo reconoció, reconocía la deidad que él, sin haber sido un discípulo, sin haber sido alguien que estuvo delante cuando él hacía milagros, pero tiene que haber escuchado de él para que él haya reconocido quién era Jesús en su vida. Entonces él tuvo que haber muerto a sí mismo, a su pensamiento, a quien era, a su propio deseo, para haber reconocido a Jesús en ese lugar. Y de ese momento Jesús haya tenido, con su misericordia, por su gracia, por su amor, haberlo levantado y haberlo llevado al paraíso ese mismo momento. Entonces, cuando estemos en el cielo, muchos nos vamos a impresionar porque van a haber personas que en los últimos segundos de su vida van a haber aceptado a Jesús como Salvador, y muy probable vamos a estar al lado de gente que haya vivido o haya cometido pecados atroces, pero que en el último momento se acordaban del Señor. Y lo más probable es que veamos a este que era el ladrón, pero cuando estemos allá ya no lo vamos a ver como un ladrón, sino lo vamos a ver como alguien justificado, alguien perdonado, alguien que Dios restauró, como a muchos de nosotros. Y esa es lo misterio y la gracia de Dios que tiene con nosotros, que hasta el último segundo, si hay alguien que reconoce al Señor como su Señor y Salvador, si hay alguien que reconoce su mal caminar y se arrepiente y llega a Jesús, esa persona va a ser transformada, esa persona va a ser cambiada, porque también esa persona entendieron que para ganar algo mayor había que perder primero. Y esta persona lo que estaba haciendo era perder a sí mismo, muriendo a sí mismo antes de reconocer a Jesús. Y lo he compartido en otras oportunidades, que uno de los emblemas que caracteriza al cristiano, uno de los emblemas que caracteriza a un cristiano y que lo reconocemos en todas partes en el mundo, es una cruz. Algunos pueden ver en las calles a un Cristo crucificado, se ve mucho en iglesias católicas que hay un Cristo, hay una cruz, o algunos tienen cadenas, tienen collares, tienen algunas cositas ahí como pendientes, algo que le asemeja a una cruz. Algunos tienen en su casa un símbolo, algo que una cruz. Y la cruz lo que simboliza no es una corona, lo que simboliza al cristiano no es algo como de victoria que lo corona, sino justamente algo que la Biblia hace recordar como un lugar de muerte.
La cruz es un significado, es un lugar donde tenemos que morir. La palabra del Señor dice que si alguno quiere ser de mis discípulos, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, primero, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No dice tome su corona, no dice tome sus estudios, tome su Biblia, tome su palabra, sino al contrario, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque la cruz es un simbolismo de muerte, pero no es una muerte de una pura vez, sino que es algo que se tiene que hacer constantemente. Yo creo que a todos nos ha tocado en más de alguna oportunidad renunciar a nosotros, a negarnos a nosotros mismos por el bien de alguien más. Yo sé que aquí hay esposo y esposa que le encanta negarse con tal de ver a su esposo o a su esposa feliz. ¿Cierto? Amén. Gracias. Mira, Luis, el primero es que está haciéndole ahí con su esposa. Entonces, ¿por qué? Porque para ver felicidad en algo o en alguien, muchas veces tenemos que renunciar a nosotros mismos para ver ese bien o tener esa victoria que nosotros queramos. Y les voy contando esto porque quiero entrar un poco en contexto a la Biblia acerca del libro de Daniel. El libro de Daniel tiene algunas historias. Quizás hemos escuchado bastante, que lo hemos escuchado en muchas oportunidades, y son 3 historias que no se las voy a contar, solamente se las voy a resumir. Y estas historias hablan acerca de Daniel y sus amigos. Muchos quizás han escuchado la historia cuando Daniel y sus amigos se negaron a comer la comida del rey, y ellos ¿qué comieron? Comieron legumbres. Y aún así se encontraron más robustos, mejores, más rechonchitos, ¿verdad? Mejor con fuerza, con energía, con una cara más resplandeciente que muchas otras personas porque se negaron a comer la comida del rey. Y también está la historia cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron arrojados al horno de fuego, cuando fueron calentados 7 veces más, y estaba tan caliente el horno que dice que los soldados que habían apresado a estos hombres para tirarlos al fuego, no habían alcanzado ni siquiera a entrar, pero cuando abre la puerta estaba tan caliente que mató inmediatamente a estas personas. Sin embargo, estos 3 hombres, a pesar que fueron arrojados al horno de fuego, salieron completamente ilesos, sin quemaduras, ni un pelo de sus cabellos, de su cabeza fue quemado, sino que había un ángel que lo estaba cubriendo en ese momento. Qué maravilloso, ¿verdad? Claro que si yo le pediría algo al Señor, no le pediría vivir una experiencia así, porque claramente no vamos a estar, pero fueron ilesos completamente a causa de su creencia, de su fe que tenían con el Señor. Y por último, vemos cuando Daniel fue arrojado a la fosa de los leones. Y fue arrojado porque él no dobló su rodilla ante la estatua, ¿verdad?, a haber orado, sino que comenzó a orar varias veces al día, oraba al Señor, y lo miraron los enemigos, los sátrapas, ¿verdad?, y lo acusaron y lo sentenciaron a morir. Era tan terrible la fosa de los leones que cuando Dios lo salvó, el ángel del Señor tapó la boca de los leones y sacaron de ese lugar a Daniel, arrojaron a los que lo habían acusado, a los sátrapas. Y lo más curioso es que lo arrojaron con sus familias. Y dice la Biblia que no habían ni siquiera tocado el suelo cuando los leones ya habían descuartizado a toda la familia completa en ese momento. Entonces imagínense la voracidad que tenían estos animales, y el Señor lo libró a Daniel de ese momento. Pero esta historia, si bien tiene un contexto muy profundo, lo podemos enseñar de muchas maneras, hoy le quiero enseñar esta palabra del otro punto de vista, de la mirada del rey Nabucodonosor, que era justamente el rey que estaba gobernando en esos entonces. Y Nabucodonosor, en estos 3 episodios, tiene una línea, una historia a la cual se va entendiendo después por qué él le pasa algo. Cuando él estaba, dice la Biblia que primeramente Nabucodonosor tiene un sueño. Y en este sueño, él sueña en una figura que estaba con bronce, con hierro, con barro, con oro, y era destruido. Entonces Daniel, esa imagen hablaba de sí mismo, parado frente al rey. Entonces, y hablaba del ego, del orgullo que tenía este hombre y cómo iba a ser quebrado ese orgullo. Y entonces él mandó a llamar a todas las personas y le pone un desafío. El que me revele el sueño, lo voy a vestir con color. Bueno, y le iba a dar muchos premios si alguien le revelara el sueño. Pero entonces viene Daniel y le revela el sueño y se lo interpreta.
Entonces, en este episodio, el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 46, ahí te los mandé, Pedrito. Daniel 2:46, fíjese que él, luego de reconocer a Daniel por lo que había hecho en su sueño, con interpretar el sueño, dice que el rey Nabucodonosor se postró ¿sobre qué? Sobre su rostro y se humilló ante ¿quién? ¿Ante Dios? ¿Ante quién se humilló? Ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presente e incienso. Entonces, viendo semejante poder que le había dado Dios a través de Daniel para interpretar este sueño, en vez de haberse Nabucodonosor humillado ante Dios, dice que se humilló ante Daniel. Entonces, lo más probable es que puede haberse arrodillado, puede haberse postrado ante un hombre. Pero él no reconoció lo que le estaba pasando. El mensaje era hacia él claramente, le estaba diciendo, esa figura eras tú por el orgullo que estabas viviendo, por el orgullo o el ego que tú tienes, y debe morir eso. Pero se humilló a la persona equivocada, se humilló ante Daniel. Inmediatamente después, en el capítulo 3, cuando los tres amigos son arrojados al horno de fuego, e inmediatamente que interpreta el sueño Daniel a Nabucodonosor, este hombre, este rey, edifica una torre, un altar, una estatua para que las personas adoraran la estatua. Imagínense, inmediatamente después que le interpretaron el sueño, edificó una estatua. Entonces estos tres amigos se niegan a adorar la imagen y son arrojados al horno de fuego. Por eso lo arrojaron ahí, porque no adoraron esa imagen que había edificado ahí. Entonces, todos sabemos, o muchos sabemos, que el ángel de Dios fue el que rescató a los hombres del horno, pero viene acá la resolución de esto. Luego de Nabucodonosor ver lo que estaba pasando en ese momento en el horno, que fueron salvados, aún así él, en vez de haber alabado al Señor, él le levantó un decreto, y Daniel 3:29 dice así, Daniel 3:29, dice, por lo tanto, decreto, dijo el rey Nabucodonosor, que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Nuevamente, él no reconoce a Dios, sino lo que hace es hacer un decreto para defenderlos a ellos. Pero yo sigo igual. Luego, más adelante, Nabucodonosor tiene un segundo sueño. Y en este otro sueño hablaba del crecimiento que tuvo como persona y cómo un árbol se levantó hasta el cielo, y hablaba de la gloria que tenía este hombre y cómo él había crecido. Y había crecido tanto que en ningún momento había reconocido a Dios en ese crecimiento o en ese avance, sino lo que hizo que a causa de ese orgullo fue derribado y comenzó a comer igual que los animales. Daniel capítulo 4, versículo 33, mire lo que dice. Daniel versículo 4, versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, que era la interpretación del sueño de que iba a ser derribado este hombre o este árbol, ¿verdad?, que reflejaba a él. Y dice que fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyos, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Imagínense, el mismo rey que vestía de gloria, ahora comía como los animales, caminaba como uno de ellos, hasta su pelaje, sus uñas, todo se semejaba como un animal. Pero eso iba a ser por un periodo de tiempo, hasta que llegó el momento en que Nabucodonosor finalmente reconoció el mal que él tenía. Dice versículo 34 de ese mismo capítulo, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y ahora, ¿quién dice? Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Ahora, el versículo 37 del mismo capítulo dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia, o sea, a él mismo. Él mismo. Fíjense que cuando Nabucodonosor veía la grandeza de Dios a través de las personas,
él lo que hacía no buscaba humillarse delante de Dios, sino que tratar de bendecir o tapar con bendiciones a los demás para él sentirse bien por lo que estaba haciendo, pero él seguía de la misma manera. Y Nabucodonosor se asemeja mucho a nuestras vidas, porque muchos de nosotros hemos dependido en muchas etapas de nuestra vida de nuestras propias fuerzas para hacer las cosas. Hemos dependido de nuestras propias fuerzas para hacer aquellas cosas que nosotros consideramos que es mejor. Nuestras prioridades muchas veces han estado por sobre Dios, y todas nuestras fuerzas, nuestras búsquedas de Dios, nuestras oraciones, nuestras cosas que estamos haciendo son para llegar a nuestras propias cosas, a nuestros propios deseos, a nuestras propias prioridades, y no a las de Dios o las de su iglesia. Y hacemos que estas cosas sean prioridad en nosotros, por lo tanto nuestra búsqueda en la iglesia se dedica a eso. Entonces, en más de alguna oportunidad, yo sé que nosotros hemos pasado por esto, o lo estamos pasando, que cuando venimos a la iglesia, venimos por nuestra necesidad. Venimos por que Dios sane mi dolor, sane mi angustia, me saque la depresión, me ayude con mis problemas económicos, me ayude con mis problemas familiares, me ayude con mi trabajo, me ayude con mis deseos, con mis cosas. Pero lo que estamos haciendo, estamos buscando, poniendo la prioridad de Dios por debajo de las prioridades que nosotros tenemos. Y comenzamos una búsqueda de Dios más por algo personal que por algo de Dios. Por lo tanto, y mire, el significado de Nabucodonosor es bastante curioso y significa lo siguiente, que es un nombre relacionado a la deidad de Babilonia, que es Nabú, quien era el dios de la sabiduría y de la escritura. O sea, de alguien, y este dios, que era el dios de la sabiduría y la escritura, que era el significado de Nabucodonosor, tiene interpretación para nosotros que muchas veces nosotros creemos tener la verdad de las cosas que nosotros hacemos. Creemos tener la verdad o creemos tener los principios, y nos movemos en base a lo que nosotros creemos que es mejor. Por eso muchas veces cuando usted va a algún lugar o conoce a personas que se creen que tienen la verdad de todo. ¿Usted ha conocido a alguien que nunca pierde? ¿Usted ha conocido a personas que jamás va a perder? Nunca, pero nunca. Y tiene un poder tan fuerte en su boca que cuando está equivocado te da vuelta a las cosas y te hace sentir a ti responsable o culpable de esas cosas. ¿Ha conocido a alguien así? Porque son personas como Nabucodonosor que se creen dueños de la verdad, de la sabiduría, de la escritura, y creen que con todas esas cosas pueden llevar su vida como ellos quieren. Y lamentablemente estas personas son las que normalmente caen a suelo más fuerte que las otras personas que mueren más rápido. Cuenta la historia que a las personas que morían en la cruz como Jesús, a diferencia de Jesús, le daban mazazos en las piernas. Le daban de mazo en las piernas para que muriera más rápido. Y Jesús no tuvo necesidad de que le dieran de mazo en las piernas. ¿Por qué? Porque Él murió rápido. Entonces, si tú quieres que en la vida no lleguen esos mazazos a tu vida, muere rápido. Si queremos que Dios haga algo con nosotros, debemos ser los primeros en morir y de ponernos en esa cruz para que no lleguen esos mazazos en la vida que son tan dolorosos. Yo creo que a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces que esos mazazos de porfiados que nos ha llegado, ¿por qué? Por no haber hecho caso a la palabra del Señor. Y mire, así como Nabucodonosor, muchas veces nos postramos ante pastores o personas que entregan una palabra y decimos, wow, qué tremenda palabra. Y seguimos nuestra vida igual. Nos llega tanto una palabra, una profecía, que damos una ofrenda, damos algo para el Señor conforme a esa palabra, pero seguimos viviendo de la misma manera. Seguimos moviéndonos de la misma manera. ¿Por qué? Porque a veces nos emocionamos, lloramos, tratamos de comprometernos con Dios, pero al día siguiente las cosas continúan de la misma forma. Y si mi vida quizás no fue transformada por una palabra del Señor, puede ser porque quizás nos estamos humillando ante las personas incorrectas. Aquí Nabucodonosor lo que estaba haciendo era reconocer al hombre, pero no a Dios. Hasta que Dios tuvo que tratarlo directamente con su orgullo, con su carácter. Lo tuvo que tratar directamente con lo que él era, con su yo interno, para que reconociera quién era. Si bien Nabucodonosor, él tuvo que perder todo para reconocer a Dios, luego le fue devuelta la gloria que tenía
antes y mucho mayor. Lo restablecieron en el reino, lo restablecieron, lo pusieron en honra nuevamente a Nabucodonosor. Pero la diferencia es cuando que lo pusieron nuevamente en honra, él ya reconocía al Dios que le daba esa honra. Entonces ahora siguió con mayor bendición, pero reconociendo que el que da la bendición es el Señor. Reconociendo que el que da la victoria es el Señor. Pero primero tuvo que hacerlo entender que todo lo que él tenía no era por su fuerza, no era por su atributo, no era por sus cualidades, era porque Dios lo había puesto en ese lugar. Por lo tanto, muchas veces, si estamos acá, no debemos postrarnos. Espiritualmente, metafóricamente hablando, ¿verdad? Delante de una persona, delante de los pastores, sino siempre delante de Dios. Y hacer que esa palabra en nosotros haga un cambio, produzca algo sobre nuestras vidas. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muchas veces hacemos que el Evangelio se complique en nuestras vidas. Porque cuando queremos llevar el Evangelio de nuestra manera, cuando queremos llevar el Evangelio a nuestra forma de ver las cosas, como nosotros creemos que es mejor, se complican las cosas. Se complica y se pone más difícil, se pone cuesta arriba a mi caminar en Cristo. Porque ponemos las cosas naturales primero antes que las espirituales. Ponemos las cosas que nosotros creemos que son mejores primero antes que Dios. Sin embargo, el mismo apóstol dice aquí que estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Muchas veces prometemos darle a Dios cosas y hacer otras para ver si Él nos bendice, pero finalmente a veces no cumplimos. Hemos escuchado a mucha gente que ha dicho: Señor, si tú me bendices, si tú me das un trabajo, yo voy a comenzar a venir a la iglesia. Voy a comenzar a diezmar, voy a comenzar a hacer algo. Señor, si tú me bendices, yo voy a comenzar a hacer algo. Pero cuando Dios le da la bendición, Dios le da las cosas, resulta que esas mismas personas son los primeros en decir después: no tengo tiempo, tengo tanto trabajo, tengo tantas cosas por hacer. Y comenzamos a poner al Señor en segundo, tercer y cuarto plano. Pero en vez de poder reconocer al Señor, en vez de reconocer la palabra del Señor, comenzamos a tapar nuestro yo, nuestro compromiso. Comenzamos a evitar que nuestro compromiso con el Señor sea tapado por cosas que nosotros podamos hacer para Dios. Mire, el morir no se trata de una vez. No se trata de que una vez yo solamente pueda decirle: Señor, te acepto en mi corazón y ya morí una vez y listo. El morir debe ser en nosotros algo continuo. El morir en nosotros debe ser algo continuo que va a producir en nosotros algo mayor. 1 Corintios capítulo 15, versículo 31 dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día, ¿qué dice? Que cada día muero. Porque hay algo que debemos entender, es que si hay algo que tenemos que poner al Señor en nosotros, es saber de que si bien Él es Dios Todopoderoso en nosotros, pero Él va a ir creciendo en la medida que nosotros vayamos menguando, para que Él crezca y se vivifique en nosotros. Y las bendiciones más grandes que hemos visto en nuestra vida y que vamos a ver, van a llegar después de un proceso de humillación, de un proceso de quebranto o de un proceso de muerte. Porque solamente ahí, cuando hay una muerte, es que hay una resurrección en Cristo Jesús. Solamente cuando hay una muerte es cuando Dios puede decir: a esta persona yo la voy a resucitar, pero la voy a resucitar en gloria en Cristo Jesús juntamente conmigo. ¿Por qué? Porque es necesario primero que la persona que quiera esa bendición, que quiera estar arriba, que quiera llegar arriba, primero tiene que morir. Primero tiene que menguar. Y esto es algo constante. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Él habita
con el quebrantado y con el humilde corazón. Él habita con aquel que tiene el ego controlado, no, lo tiene muerto. Dios habita con aquel que tiene, con aquella persona, le encanta estar con aquellas personas que se humillan delante de Él, que están con el Señor, que están buscando constantemente decir, Señor, ¿qué más tengo que entregarte para que tú te edifiques en mi vida? Con eso Dios vive. Ahora, y hay bendiciones cuando uno pone al Señor primero en estas cosas y uno muere. Primero, cuando nos toca morir con el Señor, cuando nos toca estar con el Señor, cuando nos toca renunciar a nosotros mismos, la bendición fluye en todo momento. Cada vez que tú renuncias, cada vez que tú mueres a ti mismo, prepárate porque hay una bendición en camino para tu vida. Porque dice la Biblia que el que se enaltece va a ser humillado, pero que el que se humilla va a ser enaltecido. Es todo al revés. Si tú te levantas, si tú te enalteces, si tu ego va a crecer contigo, en algún momento de nuestra vida vamos a ser humillados. Vamos a ser humillados. Pero si tú te humillas, si tú eres el que renuncia, si tú eres de las personas que en vez de pelear, eres el que calla, el que se come sus propias palabras, el que no está peleando con alguien mal, el que no está buscando tener la verdad de todo, sino que dice, sí, ok, soy yo, ese va a ser enaltecido, va a ser bendecido por parte del Señor. A veces la vida nos trató y nos formó así por los problemas que hemos tenido, por las dificultades que hemos tenido. A veces quizás nos tocó vivir una vida muy dura y eso nos ha hecho querer tener la razón de todas las cosas en la vida. Pero eso en vez de hacernos humillarnos, nos ha hecho ser más altivos y querer tener la razón de todas las cosas. Fíjense que a veces no solamente tiene que ver con grandes pecados, si bien Nabucodonosor no tenía grandes pecados, aunque la idolatría lo es claramente, pero el problema más grande de él era el orgullo. Y en el ser humano los problemas más grandes justamente es eso, el reconocer que por sí mismo puede valerse de todas las cosas. El reconocerse que de sí mismo puede valerse para hacer todo lo que él quiera. Sin embargo, la clave en un cristiano está en su cruz. Dile que está a tu lado, la clave de tu éxito está en la cruz que lleva en tus hombros. La clave del éxito en tu vida está en la cruz que estás cargando en tus hombros. No está en un pastor, no está en un mensaje, no está en una iglesia determinada, sino que está en la cruz que estás llevando sobre tus hombros. Porque va a llegar un momento en la vida en que de repente Dios te va a decir, hey Lucho, eso que hiciste ayer no estaba bien. Felipe, esa forma que le hablaste quizás a tu hijo no era la correcta. Claudia, ¿sabes qué? Eso que pensaste que estuviste haciendo o lo que dejaste de hacer no está correcto. Ok, Señor, estoy preparado, aquí está mi cruz. Tomamos la cruz, la volvemos a clavar. Ya, Señor, ¿qué quieres que clave en esa cruz? Quizás, Señor, me falta en esa cruz clavar la falta de perdón. Señor, aquí la coloco. Bueno, ahora sigamos caminando. Vuelve a tomarla, porque más que seguro es que en algún momento la va a volver a ocupar. Ok, nos volvamos a cargar la cruz. Y vamos caminando por la vida. Estamos haciendo nuestras cosas. Y queremos ser bendecidos. Señor, quiero que tú me bendigas mi trabajo, quiero que me bendigas, que me suban de puesto, que me suban el sueldo. Perfecto, yo te voy a bendecir. Pero yo no voy a bendecir a los que son flojos. Yo no voy a bendecir al que quiere ganarse en la vida a puro pituto, a puro contacto. Tienes que trabajar, tienes que esforzarte. Tienes que dejar la flojera. Tienes que dejar aquellas cosas el matar el tiempo. Tienes que dejar de seguir jugando en el computador mientras que haces como que trabajas. Y de repente, alta, para los que saben. De cambiar las ventanas, no, si estoy trabajando, pero detrás de eso está viendo el diario, está viendo la serie, está viendo un capítulo completo. Y yo lo reconozco, mire, yo le voy a hacer una confesión. Yo trabajé 9 años en un computador, sentado en un computador, 9 años. 8 horas trabajando en un computador. Muy bueno para el trabajo, sí. Pero también tuve mis tiempos en donde cuando yo quería crecer, no podía porque también me relajé. Y lo que hacía, me veía todas las series de lo que sea. En una ventana pequeñita,
haciendo otras cosas que no debían. Y claro, y yo esperando que Dios me bendijera, cuando en el momento de trabajo lo que estaba haciendo era robar el tiempo de trabajo por el cual me estaban pagando en otras cosas. Ok, Señor, ¿qué tengo que hacer? Renuncia. Entrégame eso. Entrégame esos tiempos de ocio que no te van a bendecir. Y todas estas veces me vieron. Y claramente me retaron. Y después cuando yo iba a pedir algo, un aumento, un reconocimiento, pero si tú estás ahí todo el tiempo jugando. Pero eso me pasó a mí, yo sé que a ustedes no les pasa eso, jamás les ha pasado algo así. Entrégame. Ok, Señor. Sacándome la cruz de nuevo, plantándola bien, que no se mueva. Ya, Señor, aquí está, ¿qué te entrego? Entrégame tu tiempo. Ok, Señor. Lo colocamos en la cruz, clavándolo una vez más. Y luego seguimos caminando. Nos echamos la cruz al hombro y vamos caminando. Y llegamos a casa. Y de repente, antes quizá éramos muy ásperos para hablar, poco cariñosos, poco atentos con los hijos, poco atentos con la familia. En un momento le dije, Señor, yo quiero a todos mis hijos en reino. Perfecto. Pero tú pasas tiempo con tus hijos. Bueno, quizás no el tiempo que necesito, no el tiempo que quizás que deberían. Ok. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Vamos bajando la cruz de nuevo. Entrégame esos tiempos tuyos y dáselo a alguien más. Clava esas cosas en la cruz que no te dejan tener tiempo con los demás. Que no te dejan tener tiempo con tus hijos. Ok, Señor. Dejo de lado el trabajo. Dejo de lado las cosas que yo estaba haciendo en casa. Lo que yo consideraba importante para pasar tiempo. Y ahí estamos de nuevo en la cruz. Clavando una vez más aquellas cosas que no me dejan avanzar. Ya, Señor, ahora sí estoy listo. Toma la cruz de nuevo. Quizás la va a necesitar en otro momento. Ok. Y nuevamente la vida es así. Y tenemos que echarnos la cruz nuevamente al hombro. Porque no sabemos en el momento en que Dios nos va a decir, ¿quieres crecer en esa área? Baja la cruz y comienza a crucificar y a matar aquellas cosas que no te dejan avanzar. A veces nosotros queremos grandes bendiciones de parte de Dios, pero no todos están dispuestos a clavar a la cruz aquellas cosas que no te dejan alcanzar aquellas bendiciones que estás esperando de parte del Señor. Queremos, por un lado, que Dios nos bendiga, pero nosotros mismos somos los que estamos evitando que la bendición llegue. Si finalmente el enemigo más grande que tenemos en la vida no es el diablo, somos nosotros mismos. Porque nosotros mismos nos estamos limitando para alcanzar nuevas cosas para el Señor, porque decimos que no puedo, no tengo, no lo voy a lograr, no lo voy a hacer. Y ponemos miles y una excusa como Nabucodonosor, que creemos saber o tener la verdad de todas las cosas. Al profeta Jeremías, en el capítulo 1, habla acerca del llamamiento que él tuvo. Y él le dice, y él siendo de muy corta edad, a él lo llama, y él dice, pero yo soy solamente un niño. ¿Cómo me llamas? ¿Cómo me llamas si soy solamente un niño con esto? Poniendo muchas excusas por el llamado que estaba recibiendo. Pero luego más adelante, en Jeremías capítulo 20, versículo 7, mira lo que dice, es maravilloso. Incluso hay una canción sobre esto. Jeremías 27 dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Pero dice, Señor, me sedujiste y fui seducido, y más fuerte fuiste que yo y me venciste. ¿Cuánto tuvo que haber peleado Jeremías con Dios para no tomar el llamado que Él le estaba poniendo en sus manos? Me venciste, me ganaste. Ya no sigo luchando contigo, Señor.
Jonás fue otro. Jonás, llevando una palabra profética, no le quiso hacer caso al Señor. Y en vez de tomar el camino para ir a entregar el mensaje, tomó un camino para escaparse. Y Dios tuvo que hacerle entrar en razón a Jonás. Se lo tragó un pez y desde las entrañas del problema tuvo que reconocer al Señor que él debía seguirlo a él y las cosas no tenían que hacer como él quería, sino como Dios decía que eran las cosas. Y luego de eso volvió a llevar un mensaje. Y ese mensaje salvó a todo un pueblo, a toda una nación. Porque las cosas de Dios son siempre para mejor, para bendición en tu vida y nunca va a ser para una maldición. Jamás un llamado de Dios o algo que Dios te va a pedir va a ser para hacerte sentir mal, sino que para darte algo mayor todavía sobre tu vida. Todo lo que quieras que tú crecer tiene que morir. Toda semilla que tú quieras que dé fruto primero cae a tierra, muere. Y no solo muere, la tapan con tierra. Está en una oscuridad y ahí comienza después a crecer. Pero primeramente la semilla que quiera dar fruto tiene primero que morir. ¿Cómo somos? ¿Cómo nos comportamos cuando alguien nos dice que estamos mal? Si usted tiene que responder a sí mismo, ¿cómo usted reacciona cuando alguien le dice, sabes que está mal lo que estás haciendo? ¿Cuál es su primera palabra en la mente? Ah, ¿y tú? Ah. Algunos se ríen porque le ha pasado. Cuando nos tenemos que hacer cosas, primeramente coraza, una barrera a la defensiva. ¿No le ha pasado? Pero Dios nos da una y otra oportunidad. Una y otra oportunidad. Cuando teníamos la escuela hace años atrás, la escuela de liderazgo, teníamos nosotros las famosas tesis que nosotros trabajábamos, ¿se acuerdan? Los que ya le hicieron. Y eran temas confrontacionales, temas que Dios te hablaba del corazón. Y yo les voy a contar, mi título, ¿sabe cómo se llamaba? Corazón de discípulo. Ese era el lema de mi trabajo, de mi tesis. Entonces yo comencé a hacer todo, yo comencé a hacer así un tremendo testamento, un tremendo trabajo para entregar, colocando versículos, porque yo me gusta leer la Biblia, me gusta hacer cosas. Entonces comencé a fundamentar todas las cosas que tenía, pero nunca esa palabra estaba haciendo revelación en mi vida. Entonces lo que estaba pasando en ese momento era que yo estaba sustentando una palabra y que yo quería que sonara bonito, hasta que Dios me habló y me dice, ¿eres tú un discípulo? Y luego me empecé a dar cuenta que todas las cosas que yo estaba viviendo, que había tenido en mi vida, siempre me gustó estar a la cabeza, siempre me gustó estar arriba, siempre me gustó estar como el florito de mesa, me gustó ser el líder, me gustó ser presidente de curso, el que dirigía todas las cosas que había que hacer, el que mandaba o que le decía a los otros pero lo que tenían que hacer, pero nunca me gustó estar abajo. Siempre quería estar acá arriba, siempre quería ser el líder, siempre quería ser el que hacía todas las cosas, al que le sirvieran, pero no servir. Y llega un momento en que Dios me habla y me dice, ¿eres tú un discípulo? Y me di cuenta que no lo estaba haciendo. Y confrontó tanto esa palabra en mi corazón y caló tanto mi corazón que cada vez que alguien me decía que tenía que cambiar algo, que tenía que hacer algo, en vez de decirle, Señor, sí, estoy de acuerdo, no. ¿Cómo se le cree decirme esto si yo hago aquí, yo hago allá, yo traje personas, estoy orando, vengo a la intercesión, yo hago esto, otro? Pero estás mal. ¿Cómo me dice eso si yo hago esto, otro? Siempre poniendo excusas. Pero un discípulo no es la persona que simplemente aprende algo para liderar a alguien. Un discípulo es alguien que se somete al maestro y está dispuesto a ser transformado por él. Está dispuesto a ser transformado por el maestro. Está dispuesto a ser transformado por el que está sobre él. Y de ese entonces aprendí lo que era sujeción. Aprendí lo que era estar bajo autoridad y someterme al líder que estaba conmigo, al pastor que estaba conmigo, y ya dejé de pelearle. Dejé de estar peleando con los que estaban encima mío y comencé a reconocer que si me están diciendo es por algo. Si mis pastores, mis líderes me estaban diciendo que tenía que hacer algo,
me estaba diciendo que tenía que cambiar algo o algo que tenía que ponerle atención, era por algo. Quizás ustedes, sus líderes, sus pastores o alguien le ha dicho, hey, pon atención en esto. Usted sabe que los pastores no son de las personas, o como iglesia no son las personas que te dicen, no te vistas así, no te pongas esto. ¿Por qué hiciste aquí? ¿Por qué hiciste allá? Al contrario. Hay libertad en cuanto a eso. Pero también, si usted tiene a alguien que está con usted y le está diciendo algo que puede cambiar, no se vale la pena el, por último, analizarlo y ver realmente, Señor, ¿será así? ¿Por qué me lo están pidiendo? Como también cuando te quieren desafiar a hacer cosas nuevas. Abrir una casa de paz nueva. No, eso es muy niño, yo no lo puedo hacer. No, mi trabajo, tengo mucho trabajo. Los niños en la casa me quitan mucho tiempo. No, voy a caer. Pero ¿por qué no lo consideras como una opción? Si el que te está llamando no es hombre, es el Señor. Y yo bendigo a aquellas personas que han tomado el desafío de hacer más cosas, que han querido estar en un ministerio, que quieren seguir avanzando, a pesar que los otros, incluso su familia, no quieran seguir haciéndolo. Yo les bendigo a ellos, porque ellos están dejando y renunciando quizás a lo que están cerca de ellos con tal de estar aquí en este lugar. Y esas personas van a alcanzar bendición. Cuando a las personas que estuvieron aceptando el desafío de abrir nuevas casas de paz, ¿saben qué estaban diciendo? Perfecto, Señor, bajo mi cruz, pongo mis tiempos de familia, los pongo en la cruz para invertirlos en tiempos de reino. Pongo en esta cruz aquellas cosas incluso que son comodidades mías, ocio, series, con tal de invertirla en el reino. Ok, Señor, aquí está. Clavándola en la cruz. Pero estas personas hoy en día, cuando seguimos caminando con el Señor, volvemos a tomarla. Entonces quiero decirte, iglesia, si tú me toques un hombro, a veces el evangelio va a pesar, a veces el evangelio va a doler, porque lo que estás portando no es una corona en tu cabeza, es una cruz. Y esa cruz la vas a necesitar más que una vez. Pero lo más increíble de todo, en esa cruz no se crucifica a nadie más que no seas tú. Porque a veces somos buenos para crucificar al resto. Somos buenos para poner en esa cruz a esa persona. Oye, ¿viste lo que hizo? ¿Viste lo que hizo? Se merece lo peor. Pero en esa cruz no está para crucificar al esposo, no está para crucificar a los hijos, no están para crucificar a sus propios líderes de Casa de Paz, no está para crucificar a otra persona, no. Esa cruz que estás llevando es para que tú te subas ahí las veces que sea necesario hasta que te parezcas más al Señor Jesucristo en tu vida. Esa cruz es para ti. Esa cruz es para mí. Esa cruz es para nosotros. Y cuando tú la tomas y entiendes esta verdad, que en el morir hay ganancia, vas a ser el primero en estar renunciando. Vas a ser el primero en estar perdonando al que se lo necesita. Vas a ser el primero en estar poniendo en esa cruz todo aquello que no te deja avanzar. Porque sabes que en el momento que las hagas, vas a estar con una carga más liviana para alcanzar lo que Dios tiene para tu vida más adelante. Y quiero decirte que el morir no es una pérdida. En el morir hay ganancia. Cada cosa que tú coloques a los pies del Señor, Él los va a multiplicar. Cada cosa que tú coloques en la cruz para el Señor, Él va a hacer que resucite algo nuevo y mejor para tu vida. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es... Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y no es una ganancia solamente cuando nos toque ir a la eternidad, al cielo, sino que es acá. Porque hay cosas de vida eterna, hay cosas de bendición que yo las puedo vivir aquí, en el ahora. Y no solamente esperar cuando tengamos que viajar, cuando tengamos que irnos con el Señor. El libro de Romanos capítulo 6, con esto voy terminando. Romanos capítulo 6, versículo 3. Haciendo referencia a lo que vamos a tener acá este mes, a fin de mes, los bautismos.
Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? ¿En qué? En su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva. El bautismo lo que hace es una representación de morir. De decirle, Señor, yo ya no quiero seguir haciendo las cosas a mi manera. Yo ya no quiero seguir haciendo las cosas a mi forma de hacer las cosas, sino quiero que ahora moverme contigo. Quiero hacer las cosas como tú las haces. Y ahí cuando nosotros morimos es que volvemos a resucitar. Pero no esperemos un resucitar, no esperemos una resurrección sin antes no morimos a los pies de Cristo, no morimos con Él primeramente. Amada iglesia, es tiempo que dejemos de pelear con Dios. Dejemos de pelear con el llamado que Dios nos está haciendo en este tiempo. Dejemos de pelear con lo que Dios nos ha estado pidiendo a nuestras vidas. Con las amistades que nos edifican, con los pecados ocultos. Que renunciemos a aquellas cosas que no nos dejan avanzar y comencemos a tomar la cruz de Cristo con nosotros y hacer morir en aquella cruz todas aquellas cosas que no nos están haciendo crecer en nuestras vidas. Es tiempo de que dejemos de pelear incluso con el Señor para comprometernos con Él. Cuando yo llegué recién a la iglesia, una de las primeras cosas que yo tuve que luchar conmigo era decirle, ni siquiera un llamado a un pastorado, es decirle sí al Señor. Decirle sí a la iglesia. Porque a mí me encantaba quedarme en casa haciendo mis cosas, jugando mis videojuegos para no ir a la iglesia. Porque eso prefería. Y yo más de alguna oportunidad se los conté, que incluso ponía eso antes que Dios. Decía, Señor, yo ni siquiera me quiero ir al cielo porque en el cielo no voy a poder jugar videojuegos. Imagínense la estupidez que andaba hablando. ¿Por qué no? Porque para mí lo que yo quería hacer era más importante que todas las cosas. Hasta que comprendí que todo lo del reino es ganancia, es bendición. Todo el reino es de bendición, todo, absolutamente todo. Piensa en algo del reino, todo es bendición para ti. Todo el compromiso que tengas para Dios es bendición, incluso el morir. Porque cuando tú mueres, Dios hace que en ti resucite algo mayor para tu vida. Cuando tú haces que tú como semilla mueras en la tierra, vas a comenzar a dar fruto en Cristo Jesús. Pero primero tenemos que morir, porque en el morir hay ganancia. Diga conmigo, en el morir hay ganancia. En el morir hay ganancia. Y sobre mis hombros, diga conmigo, sobre mis hombros está la cruz que llevo cada día.